Por circunstancias que hacen al mundo de las preguntas, radiqué una inquietud a propósito de cómo sería un ajuste no tan claro como el actual, pero que profundice el modelo vigente en búsqueda de los objetivos que el macrismo a capa y espada presenta. En lo más duro, en lo más bajo, en lo más fuerte. Y un amigo me dijo, se está trabajando en forma acelerada y a mucha velocidad sobre una tipología distinta a la que teníamos en torno al pago de aquellos que para una parte de la población nunca pagan. No hablo de los trabajadores formales, sino de los informales. Razón por la cual le pregunté si esto tenía que ver con las cooperativas y me dijo, efectivamente, ya no es solamente la cooperativa con los papeles en regla, que después los gobiernos no le dan a estas las posibilidades de competir en aquellas obras que están en capacidad, por oficio, conocimiento y experiencia de realizar, sino que también a los integrantes de las mismas. Si no se puede tocar el plan, que tributen. Mientras esto pasa y las autoridades del gobierno nacional piden sacrificio, Duhovne tiene el dinero afuera. Dice, no creo demasiado en este país. Lo probioso va teniendo otras características porque lo social emite señales inequívocas y preocupantes. Cuanto más esfuerzo del que se hace con inflación, que llegará al 27%, con paritarias en el 15%, que se van a destrabar, me pregunto en el orden local qué va a pasar. Pero es lo nacional que importa y mucho, desde siempre, por la rigurosidad en que se desenvuelven los elementos que hacen a la macroeconomía. El 15% ya es cuestión del pasado porque el propio gobierno lo reconoce. Dice que Macri va a emitir un decreto para reabrir paritarias. Entonces tenemos inflación alta, pérdida de poder adquisitivo, porque la inflación es alta, porque la recomposición no llegó, porque las tarifas vuelan y seguirán creciendo, y ese cóctel tan impresionante, que en otros momentos podría haber provocado una hecatombe y hoy no, tiene otra circunstancia que va rodeando al tejido social agujereado y que en los barrios se dictamina con una palabra que es miedo. Esto que señalo, a propósito de una pregunta de circunstancias sobre cómo sería un ajuste mayor al que estamos soportando, y habla de gravar a aquellos que están pagando porque el IVA lo pagamos todos, pero gravar sobre la actividad que todavía no cumplen en la medida que ellos quieren, estoy hablando de los cooperativistas, va teniendo abajo una sensación de miedo, pánico, y entonces crece el aspecto más reaccionario de una sociedad y una población como la nuestra, que viene de un consenso social interesante, porque Gendarmería no llegó ayer a Moreno, Ya no es el pitufo, como se le dice a la policía local, que para unos pibes en la Plaza San Martín, sino que lo está haciendo la bonaerense. Ya Gendarmería o la policía bonaerense pueden detener un colectivo y hacer bajar a los hombres para pedirle documentos. Entonces, esto que sucede y que no tiene de mayor difusión, ¿qué sensación le provoca al que está en el barrio, no mirando el programa? ¿Que está bien? ¿Que está mal? En el juego de que hay que moverse en los opuestos y en las antinomias. La preocupación, no en un programa de televisión nacional, sino la preocupación abajo, es que no hay medidas posibles y se perdieron los parámetros. Y eso sí es grave, porque no tiene que ver con el 2001, Son otros actores que están en el territorio y que funcionan con poder en el territorio. Y que parecen que han instaurado un sistema de su legalidad por encima del Estado o del gobierno o de los gobiernos que no participan y no actúan. Vidal lanzó una frase que no fue desafortunada, es lo que cree Vidal. Los pobres no llegan a la universidad. Lo asimétrico o la desigualdad ha sido parte de nuestra historia, no en brechas tan amplias. Pero si le pregunto a usted que está mirando el programa, ¿cuántos de sus amigos que iban a la secundaria llegaron a la universidad? Dirán, algunos, no todos. ¿Eso quiere decir que hay que nivelar para abajo? No, hay que nivelar para arriba. Y las universidades creadas en su momento deben tener una articulación con los poderes locales para definir cuáles son las estrategias de funcionamiento académico respecto a los planes que un municipio puede ostentar.
es una oportunidad que se dio, con las críticas que se pueden expresar, pero no para que se cierren las universidades. Antes de ello tenemos que decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires debería garantizar que las escuelas secundarias y primarias estén bien, algo que no hace Vidal. Ni le interesa hacer demasiado porque dice, esto es parte de la herencia pesada que recibimos. De hecho, la provincia de Buenos Aires no estaba bien, hoy está peor. El Fondo Monetario, y hoy a la tarde se hacía la conferencia de prensa, a propósito de las bondades que nos van a ofrecer. Entonces, si sumamos todo lo anterior, más esto, la pregunta no es diciembre de este año o el que viene, que es electoral, sino mañana. Y Hugo Moyano con la característica, no de Moyano, sino del convenio colectivo de camioneros, está diciendo, a mí me dan el 27, y si no, hablemos, porque siempre se pide el 27, pero puede cerrar 25. Y si no hay una respuesta adecuada, dice Moyano, hago la grande brasileña. En realidad se puede imitar aquello, pero ese convenio es testigo de la capacidad y el reconocimiento que ha tenido Moyano para negociar con cualquier gobierno y con las empresas. Entonces, se está configurando un mapa y un panorama que no puede reducirse al relato de lo anterior y lo actual. Requiere de demasiada responsabilidad, enormes actos de grandeza y dignidad, porque no sé si la clase dirigente argentina quiere un 2001. Aquellos que lo quisieron, cuando se desenvolvió y tuvo una característica espontánea, dijeron, ¿cómo paramos esto? Entonces, creo que algunos en el juego del marketing, como suele decirse, intentan ir con querosén cuando hay un fueguito prendido. Y si no, que me lo digan aquellos que están en los barrios que dicen, tenemos una calle nueva, pero al fondo hay una banda que llegó y ya no podemos transitar la calle. Acá en Moreno, Reja Grande. Fíjese la dimensión, después de muchísimos años de pelea de los vecinos, en la gestión de Festa se hace una calle como Victorino de la Plaza, pero al final de la misma hay un grupo instalado por la capacidad de conectividad y funcionamiento de esa calle que dice, ahora gobierno yo. Hoy lo que vamos a hacer en este programa es charlar sobre un tema que no es histórico por capricho mío, sino es histórico porque la política local ha funcionado de manera tal de considerar en el tiempo de mayor avance de lo público, en la etapa del kirchnerismo, consolidar monopolios, la perlita y luego el trébol. Y con un gobierno en crisis económica y financiera, supeditado a la ayuda de provincia, que no es extraordinaria, de ninguna forma, tiene que revisar cada número para saber si el sacrificio que también se le pide al morenense se ajusta a la capacidad operativa de la gestión y las acciones que tiene la misma. La semana pasada les dije que en rendición de cuentas, donde los concejales no mostraron mucho apego por el conocimiento o en todo caso preguntarle a funcionarios que hoy pueden responder y quieren hacerlo, qué sucedió con el pago a la empresa del Trébol. Y anuncié la semana pasada que iba a estar aquí el secretario de Infraestructura, el señor Roberto Gaudio, que me acompaña a mi derecha para charlar en el primer bloque, y luego vendrá la concejala Agostinelli, que es de Cambiemos, que reemplazó a Coppola, que está en uso de licencia, para hablar cómo sigue estacionamiento medido. Los temas no son para quedarse ahí pegados, sino para darle movimiento y hacer las preguntas apropiadas dentro de las capacidades que uno tiene. ¿Por qué el Trébol es importante? Porque según lo que se dijo en el recinto y la información oficial, se le pagó en el año 2017, en rendición de cuentas, 460 millones de pesos. En el año 2016, información oficial, fueron 240 millones de pesos. Como la aritmética da, o la matemática si quiere usted, hay una diferencia de año a año de 220 millones de pesos. Y en el año 2017, que fue el año de mayor crisis para el gobierno de Festa, porque no podía siquiera mantener el pago de sueldos y después vino el desdoblamiento y la crisis de diciembre. Yo le agradezco mucho a Gaudio porque él viene con información y con un esquema de explicación que antes no existía. Eso no quiere decir que uno ingrese rápidamente en la conformidad, sino saber y preguntar y seguir haciéndolo, que es la tarea que tiene que hacer cualquier programa televisivo, radial o medio escrito, o digital hoy, porque estamos en este momento. Así que vamos a la presentación y Gaudio ha venido con papeles, con información que debo decirle, sí se transmitió al Consejo Deliberante, algunos no leen o leen de forma inadecuada,
y él va a explicar cómo se trabaja la fiscalización que existe al consorcio del Trébol, cuántas multas se pudieron aplicar, qué está haciendo la empresa y cómo sigue esto, porque es de todos los días. Es frecuencia 6 el Trébol en zona 1 y 2, no Cuartel Quinto y Parte de Álvarez, que es zona pública, a diferencia de lo que teníamos antes, recordando que el pliego nuevo se votó con la gestión de Wes. El último periodo de Wes, ahí aparece la renovación del contrato para consorcio, ya no el Trébol, sino Trébol. Presentación del programa con esta especie de editorial y Roberto Gaudio charlará en el día de hoy sobre el Trébol y la función que tiene lo público, esto es la Municipalidad de Moreno. Muy bien. Primera pregunta para Roberto Gaudio, que es secretario de Infraestructura. Si estos números que decía en la editorial de lo que se le pagó a la empresa El Trébol en el año 2016, si fueron 240 millones de pesos, en su momento me dijo que sí. Y pasamos al año 2017 a 460 millones de pesos. Correcto. ¿Sí? ¿Qué explica 220 millones de diferencia de un año a otro? Primero buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? En cuanto a lo contable, explica facturaciones correspondientes al año 2016 que se abonaron con el presupuesto 2017. Sí. La crisis estructural que bien vos relataste tiene la municipalidad, no es una crisis que haya surgido en enero del 2017. Sabes bien que es un arrastre y que se han venido prorrateando no solo el pago a la empresa del Trébol, sino a la gran mayoría de los proveedores municipales. Eso explica que impacte mucho más en el 2017 que en el 2016. Las cláusulas de indexación del contrato, si vamos al caso de cuál es el aumento que va teniendo en cada uno de los circuitos, en cada uno de los recorridos, es la cláusula que está en el contrato, que está establecida. Pero eso es redeterminación de precios. La redeterminación o indexación, llamémosla como quieras, está establecida en el contrato. Lo que quiero decir que no depende de la voluntad política ni de la decisión del intendente, sino que es algo que por contrato corresponde y es solamente el aumento que ha tenido la empresa en el año 2017. Sí, ¿sí? Escuchen, por eso digo, el impacto en la lectura del número duro, ¿no? De es por impactante. Claro, bueno, ese impacto o esa diferencia tiene que ver con el arrastre de 2016. Bien, yo recuerdo, por lectura de rendición de cuentas en el año 2016, que lo que se transfería para el año siguiente eran, creo, 57 millones de pesos de deuda del año 2016 para pagar en el 2017. Pero son 220 millones de pesos. La pregunta es si hago el... 2016-2017. Sí. Lo mío no son los números, pero te digo que cuando se transfiere deuda estás hablando del gasto corriente de ese año. Sí, claro. Y como bien te expliqué antes, nosotros veníamos con un arrastre y una deuda flotante, entre los cuales también está el Trébol, y también venía quizás hasta deuda 2015, ¿sí? Que se toma como deuda flotante. Por eso, digo, yo te puedo hablar del control de la empresa. Que si hay una diferencia de 220 millones de pesos. No hay una diferencia. Efectivamente se pagó y si se pagó está certificado. Por eso. La diferencia respecto a lo que se pagó en el año 2016 y el año 2017, con todas las características que usted me está dando, debería existir un trabajo más específico de cuánto era lo que correspondía a la deuda, cuánto corresponde por redeterminación de precios. Yo entiendo que en la rendición eso está. Eso está en la rendición. Y por supuesto. Yo no lo encontré. De lo que tenían en la rendición no estaba. Bueno, en la rendición de cuentas está. Me puedo comprometer a hacérselo llegar, en particular esa cláusula que hable de cómo se compone ese número, pero bien, está. Hay un elemento político acá que no lo puede desconocer usted, ni yo, que mientras, y lo decía en la editorial, mientras hay una exigencia de sacrificio
y de entrega a quien ya está golpeado, es importante saber cuánto correspondió en el año 2017 a redeterminación de precios por un consorcio como el Trébol. Sí, ¿Corresponde? sí, está bien Usted que... me va a decir, mire, está en el pliego. Correcto. Sí, en algún momento tenemos que discutir el pliego. Bueno, pero ese es harina de otro costal. No, pero está Lo que bien, tiene pero que quedar claro es cuál es el que punto, no sí. hay una diferencia que no se pueda explicar. Hay una diferencia que tiene una explicación y que, como le digo yo, tiene o un arrastre de deuda flotante de 2015-2016 o tiene que ver con la indexación del contrato, que, Lo que yo recuerdo discutámoslo es que lo que si quiere, se transfería pero 2017 era deuda de 2016. la indexación, Era 2016, mire, 2015. en esto no hubo un solo servicio adicional a la empresa del Trébol. No se le agregó un solo recorrido. No. Con lo cual, la diferencia solamente tiene una explicación, que es indexación de contrato, que es deuda flotante. Y deuda de arrastre. Y deuda de arrastre. Bien. No hay otra Ahí explicación. está, entonces, por lo que está comentando el secretario, esa diferencia de 200 millones de pesos tiene esta explicación. Estas tres variables. Bien, Digo, estas yo no le tres puedo variables. decir porcentualmente Sí. cada variable, o sea, cómo se compone, ¿sí? Bien. Pero son las únicas variables. ¿Qué sucedió en el Consejo Deliberante? Y por eso la importancia de que Gaudio estuviese aquí, como está ocurriendo en este momento, es que el concejal Barreiro, que es miembro informante para dar un argumento político y técnico Correcto. de lo que había pasado con la empresa El Trébol, luego que Claudia Seff dice, yo hice o tuve en mi poder la información que también se le suministra, no encuentro ningún descuento, aparece Barreiro y dice, no, 11 millones de pesos. Bueno, yo tuve ese trabajo que surge de la Secretaría de Gaudio y de la Dirección de Fiscalización, ¿no? Que es una estructura para saber si cumple o no el contrato de la empresa El Trébol, y entonces ahí aparecen dos números, 11 millones de pesos y 3 millones de pesos. Mucho más detallados los módulos, cantidad de módulos del año 2016 y 2017. Entonces yo me pregunté, ¿cuánto es lo que efectivamente se le descuenta al Trébol? Una cosa, y lo dije la semana pasada, una cosa es el acto administrativo y otra cosa es la materialización del mismo, esto es, el descuento por nota de crédito en una factura o que vaya don Trébol por caja del municipio y dice, pagué. Bueno, ya vamos a llegar a ese número, pero Gaudio tiene un enfoque distinto, no alternativo, distinto, que él va a explicar cómo fue la fiscalización, cuál fue el trabajo y en qué instancia administrativa se encuentran estos millones que podrían ser más, porque los módulos también se indexan. Voy a tomar la palabra de Gaudio. Se indexan, sí. ¿Es así? Correcto, es así. Mira, lo primero que te quiero contar, que no solo trabaja la Dirección de Fiscalización, sino que haya un mejor servicio del Trébol o de recolección es una política de Estado desde el 10 de diciembre del 2015 que el intendente nos planteó el desafío no solo de controlar la empresa que tiene que cumplir funciones en el Partido Moreno, sino también repensar el sistema de recolección municipal. Vos sabés que hemos adquirido vehículos municipales y que la misma Dirección de Fiscalización que controla a la empresa El Trébol tiene hoy el control de la empresa de la parte De la municipal. parte pública. Por supuesto no para multar, digo, nosotros no multamos al área municipal, simplemente tenemos un área de control de gestión Sí. que nos indica o nos semaforiza de alguna manera cuál es la situación, si está funcionando o no y dónde hay que mejorar. Con respecto al Trébol, la fiscalización es responsabilidad del Estado. Claro. Nosotros hemos tomado el guante en ese sentido, pero es importante decir que los ciudadanos de Moreno tienen mucho que ver en esto. ¿Y por qué te digo? Nosotros arribamos al incumplimiento en el caso de la empresa El Trébol por 3 vías, ¿sí? Que si me permitís, yo traje unos gráficos, me parece ver que la si gente, está no sé si lo toman ahí. Ahí va a venir. Nosotros el tenemos compañero. 3 vías por las cuales podemos detectar un 0800 para que no ve de ahí. 0800, un 0800, WhatsApp. un número de WhatsApp que se incorporó en el año 2016, Sí. lo cual cualquier persona puede mandar un mensaje de WhatsApp Sí. y contarnos dónde y cómo cree que hay un incumplimiento o por el mismo control de la administración. Ahí viene. ¿Sí? Ahí, sostenga ahí, secretario. ¿Lo podemos tomar ahí? Sí. Ahí lo va a tomar. Bueno, estas son las vías para que usted pueda hacer la denuncia porque no pasa el camión. Sin olvidar que es un pliego de difícil cumplimiento, de frecuencia 6. Frecuencia 6, correcto. Sí, tiene que pasar 6 días a la semana. Permitime esto. Sí. Nosotros incorporamos el número de WhatsApp en el año 2016 porque nos parece que es adaptarnos a la tecnología y que muchos vecinos Sí. por ahí les resulta mucho más rápido y mucho más fácil enviarnos un número de WhatsApp. No solo esto, la tercera forma que yo
te la describí como cuestión de administración. Sí. ¿Cómo es que nosotros detectamos el incumplimiento de la empresa? GPS. Mediante el A ver. GPS, el Megatrans. Es una empresa privada. Sí, Es una empresa que privada. cada camión, si vos mirás acá, hay un número de interno en cada camión. Sí. Nosotros estamos monitoreando permanentemente a dónde está ese camión. Ese camión se puede abrir, ¿sí? Sí. Que es esta segunda placa, Sí. y nosotros detectamos, terminado el horario del servicio, cuál es la zona en la cual el camión no pasó. ¿Por qué? Porque no queda pintada, tan claro como eso. A partir de eso, este es el mecanismo. Ingresa el reclamo, nosotros generamos un acta de inspección. Sí. No solo que se hace un acta de inspección, sino que desde el año 2016 todos los empleados del área de fiscalización son fiscalizadores legalmente, son inspectores. Entonces firman el acta y también hacemos que la firme un vecino. Esto que dice firma testigo, Sí. yo ahora te voy a mostrar un acta cualquiera, esta por ejemplo. Sí. Y el Está vecino firmada por firma. el... Claro, el vecino firma. ¿Por qué digo esto? Insisto, porque para nosotros es de vital importancia la participación del vecino en el control público Sí. o en el control de los servicios públicos. Bueno, lo detengo ahí. Fíjese y preste atención quien mire el programa. Todo lo que está diciendo Gaudio es, hay GPS, hay 0800, hay WhatsApp, hay un acta del vecino. Es decir, es una demostración, además que tienen los horarios, la Secretaría tiene Por el supuesto, horario. sí. Sí, es muy difícil que la empresa apele. Lo puede hacer la empresa. Pero cuando esto se corrobora, la empresa lo que tiene que hacer es pagar. Vaya y apele. Después vamos a ir a Yo ese ahora te punto. cuento el mecanismo. Bueno, que- ahora vamos a ir al punto que es el más interesante, por eso lo convoqué a Gaudio, porque existiendo este mecanismo que permite la participación, incluso el municipio puede hacer el acta sin que firme un vecino, porque tiene los horarios, porque tiene el camión, porque tiene el GPS, tiene todo, ¿correcto? Después vamos a ver qué hace el trébol. Pero esto que acaba de contar él sirve para que usted no participe como si este fuera un concurso, porque les puedo asegurar que todos los días hay cuadras que el camión no pasa. Yo hace muchos años que hago televisión y hago periodismo, yo me pregunté si se había derogado una ordenanza que le permitía a cualquier empresa que ante la lluvia tiene 48 horas para no pasar, para mantener el estado de las calles y la conectividad de los barrios. Nunca nadie me respondió si se derogó. Si esto es así, yo me pregunté cómo hacían un recorrido frecuencia 6, existiendo una ordenanza que le permite a la empresa decir, pero mire, arregle la calle. Es decir, no es que estoy loco, sino que digo, a veces las cosas se arman para que la empresa gane. Y cuando la empresa gana, perdemos nosotros. Dicho esto que ha explicado Gaudio, vamos, pues se me va el tiempo. Y usted se tiene que ir a Capital y yo tengo que ir a buscar a mi niño. Y tenemos a la concejala Agostinelli. Vamos a los módulos. El año 2016 se aplican módulos. En la información que entrega la Secretaría, dice 3 millones de pesos. Ya vamos al año 2017. A mí me pareció muy interesante leer el informe que entrega Gaudio porque dice que la fiscalización se hizo y dentro de los niveles de fiscalización de la municipalidad se pudo comprobar un 50% el incumplimiento. Es decir, la mitad lo incumplió la empresa. Es el informe que ustedes transmiten al Consejo Deliberante. Sí, sí, Entonces, es su interpretación. A ver, me por supuesto permite, que me sí, claro, permite. sí. Es el 50% de las actas que ustedes pudieron hacer. que pudiéramos hacer. Bien. ¿Sí? O sea, por eso insisto con esto. ¿Cómo nosotros pudimos mejorar el control? Por supuesto, porque está la decisión política del intendente Walter Festa, porque ha dispuesto un área que específicamente trabaja para que la recolección se controle, Sí. y vuelvo a repetir, no solo la que está en manos del concesionario o está terciarizada, sino también el área municipal, porque a nosotros nos interesa tener claro. control de gestión y mejorar. Sino, básicamente esto es por la participación del vecino. En el año 2014, por ejemplo, Sí. se hicieron 60 notificaciones por incumplimiento. Ujú. En el 2016 se hicieron 347 y en el 2017 se hicieron 689 actas de comprobación. Con toda esta metodología que yo antes le conté, que es recepcionar el reclamo, verificarlo vía GPS, verificarlo en el lugar con el control y con el personal que toma el acta del incumplimiento, las fotos que grafican eso, el vecino firmándolo, y de eso, en el año 2016, la mitad de las actas que habíamos llevado adelante se pudieron aplicar. El resto se corrigió. Bien. ¿Qué quiere decir esto? La empresa ¿Cómo tiene, que se corrigió? Claro, la empresa tiene por pliego, después de que nosotros notificamos, 24 horas para corregir el incumplimiento que estamos planteando. Sí. ¿Sí? Tomemos cualquier recorrido. Recorrido 17.
Nosotros tenemos una denuncia, la tomamos, vamos, verificamos. Antes de las 18 horas del día de hoy, se notifica a la empresa el incumplimiento en ese recorrido. Sí. La empresa, hasta mañana a las 18 horas, tiene tiempo de corregirlo ese recorrido. Fíjese, también O sea, lo tiene que hacer en contraturno al turno que le corresponde. Menos mal que hace la aclaración, claro. Es que es así, si lo corrige al día siguiente en el mismo horario, claro. estamos hablando de la falta de un recorrido, ¿no? Sí, yo insisto, a mí me encantaría que esto tuviese otro volumen y que la clase dirigente lo discuta profundamente. Sin ningún problema. Nosotros. Porque me parece que acá se anuda la participación vecinal, el control del municipio, ampliación de los recursos que tenía el municipio, porque si el año 2016 se comprueba con las posibilidades de tener el municipio el 50% y se traduce una cantidad de módulos, dígame los módulos del año 2016. Año 2016 sí. Se aplicaron, espere. Sí, yo. Año 2016, 1.576 módulos son los que sí. quedaron efectivamente comprobados de incumplimiento. Ok. Dígame la cantidad de módulos del año 2017. 3.490. ¿Y eso qué explica? Que el municipio puede fiscalizar mejor. Por supuesto. Entonces yo le podría decir a Gaudio, al intendente de Festa, sigan aumentando la capacidad porque vamos a llegar a muchos módulos porque la empresa, insisto, no puede brindar un servicio que por pliego existe. El tema del trébol, hay una causa penal que la fiscal Pontecorvo nunca investigó de la gestión anterior. Pero el sistema es el mismo. Entonces, vamos a los módulos. El sistema no es el mismo. No, el sistema de la empresa del Trébol, no. El sistema de la empresa del Trébol. El sistema de control no es el mismo. No dije control, dije el sistema. Nosotros efectivamente y usted me está diciendo, mire, el año 2016 pudimos controlar así, mejoramos en el año 2017 y se traduce en cifras. Y ojalá yo le pueda decir que en el 2018 las actas hayan bajado, porque si bajaron y nosotros mejoramos el control y hubo mucha más participación ciudadana y hubo menos actas y menos multas, quiere decir que mejoramos el servicio. Yo creo que tendría que subir. Pero bueno, en definitiva, nosotros vamos en búsqueda de la mejora del servicio. ¿sí? En mi caso en particular, en nuestra área, el objetivo que tiene es mejorar los servicios públicos. Esto es una herramienta que tiene para mejorarlos. Pero no somos una agencia de recaudación. Nosotros somos una agencia o somos un área... que están tomando medidas en el gobierno de Festa que parece una agencia de recaudación. No, bueno, nosotros sí están tomando medidas que tienen que ver con administrar un municipio, con el desafío que implica administrar un municipio en el 2018, mejorar los servicios, poder pagar en tiempo y forma los sueldos. Me parece que en esto el gobierno viene dando muestras no solo de solvencia, sino también de haber trazado un camino que lo viene recorriendo correctamente, porque los resultados están a la vista. Vamos a hacer una pausa y después nos queda el segundo bloque con el secretario Gaudio, porque ahora sí nos vamos a adentrar en si todo esto se hizo, cómo se materializó este laburo. El del vecino que firmó, el del trabajador municipal que fiscalizó, el de la empresa del GPS que dijo, mire, es decir, todo es una estructura de trabajo. ¿Pagó o no pagó la empresa del Trébol? Esa es la pregunta que después de la pausa la va a contestar dentro de las posibilidades del secretario Gaudio. ¿Ya está? Sí, la concejala Agostinelli. Pausa, ya venimos. Я твой работник. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar
Marcelo Espíndola, secretario general. Bueno, es una empresa importante, es un consorcio. ¿Qué monopolio? Ya no puedo decir eso, me dijo alguien, porque está en la zona pública. No, voy a decir que es un monopolio, ¿sí? Hasta tanto vayamos a un esquema de municipalización que es posible y que además por las crisis aparecen oportunidades muy interesantes para ver algo que recién el secretario dijo. Mire, cantidad de módulos 2006, mejoramos la fiscalización, aumentamos. Aumentamos, porque se está mirando el cumplimiento y están los instrumentos. Bueno, vamos a tratar de detenernos, Gaudio, en los números, por lo menos en números duros. Eran 3 millones de pesos, informe, del año 2016, 11 millones de pesos, año 2017. De 14 millones de pesos, ¿cuánto descuento, cuánta plata se le ha descontado al Trébol o cuánto de todo esto el Trébol fue por caja de la municipalidad y pagó? Bueno, primero te aclaro que el informe que tuvieron los concejales y que bien vos decís, tuvieron la posibilidad de leer todos, sí, concejales del oficialismo y de la oposición, sí, no me parece un tema menor, porque habla de la transparencia y de la forma en la que nosotros queremos poner el control a esta empresa y el trabajo que venimos haciendo. Los números estos que estaban reflejados son números a marzo del 2018. ¿Por qué digo esto? No quiero complicar al tipo de a pie que nos está mirando del otro lado, pero sí, cuando nosotros multamos a la empresa, la multamos en módulos. ¿Qué quiere decir esto? El módulo está establecido en el pliego de bases y condiciones y tiene que ver con el 0,01% de la facturación. ¿De la facturación, ¿sí? del año? No, del momento en el que se aplica. Momento. Entonces, por eso nosotros multamos con módulos. Sí, Vos vas a leer que hubo una multa de 80 módulos, de 100 módulos, sí, de 160 módulos. De 500 módulos hay una multa. De 440 módulos. Tal cual. Sí. Entonces, el momento en el que se materializa efectivamente es el momento en el que se descuenta. Entonces, hay facturas del año 2016 sí, o multa del año 2017 que se hicieron efectivas en 3 expedientes del año 2018, por ejemplo. Por eso. ¿Por qué? Sí. Porque hay un mecanismo de apelación y esto tiene que ver con la administración. Digo, nosotros multamos, se genera un decreto que traslada la multa a la empresa puede apelar y podría llegar al contencioso administrativo, bien, que es la instancia judicial de alzada a la discusión entre el municipio y una empresa. Sí, vamos a la justicia para discutir esto. Bueno, supongamos que hasta acá no se tomó la decisión de ir a la justicia con ninguna de las actas. quiero saber si la empresa El Trébol fue. ¿A la justicia no? A la justicia no. No. Bien, nos quedemos entonces en esto. Estamos en instancia de discusión, municipio, empresa. Año 2016. Año 2016, más de la mitad está imputada ya. O sea, terminó esa discusión. Para que lo entienda el que no está viendo del otro lado, la empresa vino, dijo, no, esto no es así, nosotros dijimos, sí, es así, quedó efectivo lo de la municipalidad, más del 50% está imputado. Del año 2017... Porque si no me tira muchos números. Pero usted me dijo que íbamos a hablar de números duros. Está bien, por supuesto, pero hay que detenernos porque si no las interpretaciones pasan de largo. 1,5 millones de pesos se le descontó al Trébol correspondiente al año 2016. Aproximadamente. Eso no le quiero dar un número, le puedo dar un número en módulos, no en plata. ¿Se entiende? Sí, no, porque hoy el valor del módulo no es el mismo que en marzo. Pero el Trébol no va y entrega un módulo, pone la plata. Al momento de descuento. Perdón, en todo caso lo que tiene que hacer la municipalidad es una nota de descuento que tiene que aparecer en una factura y diga, mire, acá está. ¿Cómo está? Mire. Bien, esta factura que tiene Gaudio acá. No, usted me dijo que no había factura. Yo no las vi. Bueno, acá está. Yo le voy a doblar la apuesta. Yo necesito, a la brevedad posible, encontrar todas las facturas que me den el número que usted me está diciendo. ¿Cómo no? Que hay 1,5 millones de pesos descontados. Y también me pregunto, ¿los concejales no vieron nada de esto? Sí que vieron. ¿Vieron el informe que usted mismo reconoció? No, está bien. Una cosa es ver el informe y otra cosa es el acto administrativo que dice, sí, se lo desconté, porque esto también tiene que estar en la rendición de cuentas. Porque es un elemento hasta de la política. Mire, Güez no hizo nada, nosotros le descontamos 1,5 millones de pesos frente a 65.000. Algo que los números no me agradan así, porque tiene que ver con el control y lo público. Usted quiere hablar de números duros y yo le digo con números duros. Nosotros hay facturas descontadas por 1,5 millones de pesos, eso me está diciendo tenemos usted. Cantidad de módulos aplicados que... Al tiempo de lo que a usted le importa, que es cuándo se va a descontar, quiero decir lo que le dije fuera del aire. El valor del módulo
cambia de la misma manera que cambia la facturación de la empresa. ¿Es lo mismo, Roberto Gaudio, pagarle 35 millones de pesos por mes a la empresa o 32 en la crisis que vive el municipio de Moreno? No es lo mismo, pero también sé que el módulo del 2016, que está pelado, Sí. valía 1.500 pesos y hoy el valor del módulo es 2.829. Sí, podemos hacer una especulación de módulos. No, no entonces. sé, yo le digo, como hay dos lecturas, siempre hay dos lecturas. Pero- Lo que no o más, puedo- o más. o más. Sí. Lo que está claro es que cuando se avanzó en un proceso de multa y se hizo con todas las de la ley, con todos los comprobantes que nos hagan ir en un camino que no tenga retorno y que no le genere un daño al municipio, se han aplicado. ¿Esa Y se han factura que aplicado tiene ahí de qué fecha es? del 11 de mayo del 2018. Bien, yo puedo, en esto de la interpretación, y además es agradable poder discutir con usted sobre las interpretaciones. Fíjese que es una multa de marzo de 2018, Mayo. de mayo, correspondiente a qué año. ¿A qué- 2017. 2017. Y las multas del año 2016, que usted me dice son 1,5 millones de pesos que ya se le descontaron. Se ¿Dónde le están? descontaron. Ya está eso. Hay otro tanto de multa que todavía están en proceso de Por eso, revocatoria. es decir, O de discusión, o llámele como tengo usted que quiera. encontrar, y ahora Gaudio, por ahí tengo que preguntar al equipo de legales, no tanto a Gaudio, o a contabilidad. No, que yo me comprometí con usted que sí. se lo voy a hacer llegar, se lo voy a hacer llegar. Porque es importante tener todas las facturas en donde dicen, sí, la empresa El Trébol se le descontó porque el incumplimiento tiene que ver con todo el trabajo anterior que mencionó Gaudio. No, yo Eso. le digo que no es menos importante No, pero claro que no. hayamos arribado a este número. Entonces, usted le da importancia a la factura del descuento y yo le doy No, pero- importancia al final de un proceso administrativo de control que termina reflejando la No, voluntad yo le política estoy dando del importancia intendente a de todo, mejorar Gaudio. los Dije, servicios. el trabajo anterior. No hay mejora de servicio si no se concluyen los procesos administrativos. Y es lo que nosotros Pero por hicimos. supuesto, por eso dije, fíjese, escúcheme bien, el trabajo anterior permite esto. ¿Cómo concluye el trabajo? Con la materialización del poder de policía que tiene el municipio para decirle a Consorcio El Trébol que se lleva millones de pesos, le descuento. No es algo menor mostrar el papel de cómo se hace el descuento. Es la conclusión de todo el trabajo que yo lo estoy reconociendo. Mire, se lo dije, trabaja el vecino que firme el acta, trabaja el laburante municipal, trabaja usted, trabajará H13. Bárbaro, la tiene que poner el Trébol, se le tiene que hacer el descuento al Trébol. Entonces, acá lo que me está diciendo Gaudio es que hay 1,5 millones de pesos descontados correspondiente al año 2016. 2016, 2017. Bien, entonces vamos al 2017, porque acá se vuelve interesante. En el 2017 hay más módulos porque hay mejor fiscalización. Con todo lo que hemos charlado, la foto, la empresa, el vecino, el acta, son 10 millones de pesos el cálculo estimativo a Marzo del 2018. Puede ser más. Bueno, entonces ya tenemos 1,5 millones de pesos, me dijo 2016, ahora ya es 2016-2017. 2017 hay, se lo dije a usted fuera del aire, hay 3 multas, por ejemplo, la 8, la 9 y la 10 del 2017, que no tuvieron instancia de apelación y que fueron aplicadas al mismo momento porque el incumplimiento fue reconocido por la empresa y no usó la instancia que tiene de defenderse, ¿no? Sí, la Entonces, empresa se puede defender, claro. Digo, por Sí, eso sí, sí. pasa esto. Para mí el trabajo, y me interesa hacer hincapié en esto, pasamos de 50, 60 actas de comprobación en el año 2014 a 600 actas de comprobación en el año 2017. Pasamos de que de esas 600 actas de comprobación, 29 efectivamente fueron aplicadas como multa. Eso es un avance en el control de los servicios públicos, eso es un avance en la mejora del servicio para los ciudadanos. Ojalá en el 2018 tengamos muchas más actas y muchas menos multas, porque si tenemos menos multas quiere decir que el servicio mejoró. Y vuelvo a repetir que nuestro desafío está en que el vecino de Moreno tenga mejor servicio. Mire, hasta donde yo escuché... No creo que al que tiene la basura en la puerta de la casa, Sí. por supuesto, le importa que nosotros controlemos, le importa que cuando llama al 0800 o cuando manda un WhatsApp, eso no quede en saco roto, que tenga un número de expediente, que tenga este proceso que yo le acabo de mostrar. Creo que al vecino le importa, pero mucho más le importa que pase el camión en el día y en el horario que tiene que hacerlo. Exactamente, A partir de sí. esta semana, Sí. a partir de esta semana que viene, y también por una disposición del intendente, vamos a estar publicando día por día los recorridos, los horarios y nuevamente los teléfonos para que el vecino sepa qué día y en qué horario tiene que pasar por la puerta de su casa, porque lo va a poder reconocer en el mapa, Sí. ¿sí? Y cómo tiene que hacer la denuncia, que yo expliqué antes, pero bueno, que lo vamos a tratar Bien. de graficar. Acá tenemos una discusión previa, tenemos con Gaudio de empezar el programa y está bueno que podamos sostenerla al aire. Si el municipio está en crisis
y el proceso administrativo es impecable, puede apelar lo que quiera. Si no va a la justicia, es la municipalidad que tiene que acelerar el proceso de apelación para dar respuesta inmediata. Si hay lugar, que explique la municipalidad cuál es el lugar al reclamo que hace el trébol. Y si no hay lugar, se aplica la multa. Porque se le está pidiendo al contribuyente pague. Se le está pidiendo haga un esfuerzo. A la empresa no hay que pedirle esfuerzo ninguno porque nosotros le estamos pagando a la empresa. No cumplió, se descuenta. Y una cuestión que a mí me parece central de lo que acaba de decir Gaudio. No me queda claro si el 1,5 millones de pesos, ya lo excedo a Gaudio. Gaudio me ha prometido y me va a dar todas las facturas. Buscaré todas las facturas para publicar en la página de Salambrar las facturas, como va con un expediente. El expediente tiene que certificar a qué periodo corresponde. No es al voleo esto, porque hay un grupo de personas que trabaja fiscalizando. Eso le da valor al trabajo. Entonces, para mí, el proceso final es muy importante. Y segundo, si se publica esto que dice Gaudio, que es el horario, sepan ustedes que es el horario. Si se levanta la basura en contraturno es porque se fiscalizó. Yo voy a seguir la línea de acción que está planteando Gaudio. Si el camión va al mismo horario al día siguiente, ese día no se le puede pagar a la empresa el trébol. Es así de claro. Por eso siempre ha sido un tema complejo para todos decir, si no pasó el camión, ¿por qué le pagamos como si fuera un servicio perfecto? Y ahí tengo todas las dudas para pensar. Ahora tengo estos números, esta información del secretario, se están aplicando los módulos, la empresa puede apelar, no ha ido a la justicia, entonces la propia estructura de la municipalidad debería acelerar para hacer el descuento. Sin olvidarme de mencionar que una cosa es esto, y la empresa del trébol no puede aducir que hay deuda o mora, porque son dos planos distintos. Una cosa es el control y otra cosa es si la municipalidad puede pagar a mes vencido a fin de mes. Esto ya lo dije el año pasado. Y ahora tengo muchísimo más interés por saber si la empresa puede argumentar, si Gaudio me deja el expediente, lo puedo leer, a ver si argumenta que le deben. No tiene nada que ver con el pliego, ¿eh? No tiene nada que ver con el pliego. Es otra dimensión de análisis. Son dos cosas distintas. En eso coincidimos. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a lo final. Yo le pido al secretario que muestre eso que está aquí. Se lo Yo iba a dije dejar para que lo muestre sí, usted, pero que no lo muestre quiere. Gaudio porque es lo que quiere hacer la municipalidad. Yo dije la semana pasada, para que el municipio haga esto, que para mí es de recaudación, que por supuesto las lógicas de recaudación tienen que ver con propuestas de mejorar la calidad, por eso han funcionado siempre las propuestas de recaudación, en mayor o menor medida. El municipio tiene que demostrar que se le aplica la multa, lo que ha explicado aquí recién el secretario Gaudio, y que la empresa paga. Sabiendo que una parte de la suciedad que tiene Moreno no es solamente por el vecino, sino porque el camión no pasa. Esto es lo que se anunció, bueno, está en la página de la municipalidad. Levantemos, Gaudio. Sí. Esa no es una bandera de Gaudio, es de la municipalidad. No, es de la municipalidad. Por eso. Dos Que cosas. Gaudio integra la municipalidad, por supuesto. Esta placa, que vuelve a repetir los números, el 0800 y el número de WhatsApp, en el cual pueden denunciar incumplimientos o falta de recolección por parte de la empresa El Trébol, como también por parte de las zonas municipales. Bien. También se toman acá, en estos dos números, denuncias por falta de recolección municipal. Y esta, que es la que a usted no le gustaba mucho, No me gusta es la para que nada. habla de las multas por la generación de microbasurales. La verdad que nosotros en esto entendemos que el municipio de Moreno, como bien usted relató, está haciendo un esfuerzo en todas las áreas, que como nunca está intentando mejorar la prestación de servicio, y esto tiene que ver con la decisión política del intendente. Sí. Y también entendemos que la decisión política del intendente sola no alcanza, que necesitamos que la ciudadanía colabore, y en esto de poner la basura en el lugar que corresponde, estamos haciendo un gran esfuerzo si todos los morenenses... Las multas, ¿sabe cuáles van a ser las multas? Las multas las aplica la Inspección Comunitaria. La Inspección Comunitaria. Que es otra área del mismo municipio en el cual yo soy Yo le voy a hacer secretario. esta pregunta, Pero- mira Gaudio. Se le hace la multa al vecino. ¿Usted cree que el vecino puede apelar y durante 2 años no pagar? Mire, Yo yo, le hago creo esa que pregunta. sí, la ley la asiste a todos. Igual... No es lo mismo un vecino no que- quiero que usted no es- termine la nota con esa mirada, porque me parece que es una mirada equívoca del proceso de control que se está haciendo. La verdad y lo cierto, los datos duros son que hay una empresa a la cual la decisión política del intendente hizo que se la controle, que se mejoren los servicios, que se lleven los procesos administrativos hasta el final,
Y en eso le pedimos también a los vecinos el esfuerzo Bien. de depositar la basura donde corresponde, ni más ni menos que Como ha venido con tantos números, la pregunta final es, del 1 al 10, ¿cómo califica la prestación del servicio del Trébol para la zona 1 y 2 de Moreno? Y yo se la calificaría en un 6. Sin comentarios. ¿Sí? Gaudio, gracias por estar aquí. Gracias. Pausa, quédese ahí porque ni cierre voy a hacer. La pausa, sí, y viene a concejal Agostinelli. Я твой работник. Quiere decir que quiere un bloque más. Para la semana que viene le digo. Cuando tenga toda la factura. Bueno. Claro, es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar al concejal Agostinelli. El Consejo Deliberante ha tenido este año muchas modificaciones, es decir, por pedido de licencias. Escuché por ahí que es solamente Coppola. No es solamente Coppola. No, para ser justos. No a favor de Coppola, sino cómo las licencias han ido acomodando el perfil político que cada estructura quiere, o por circunstancias personales. Para no meterme en eso que es inespecífico para el punto que voy a charlar con Agostinelli, es que siendo la reemplazante por el uso de licencia de Coppola, adquiere un protagonismo en una sesión que era extraordinaria y que después se volvió más extraordinario por el veto de Festa del proyecto de estacionamiento medido, básicamente la adjudicación. No sé si habló mucho, entiendo que por la versión taquigráfica que vi habló poco ese día. El tema fue lo que habló después Coppola, dicen algunos. No, el tema es la discusión política sobre lo que propuso Agostinelli en lo poco o lo mucho de Coppola. Festa dijo que vuelva al Consejo Deliberante, por lo tanto la primera pregunta para la concejala Agostinelli es si volvió al expediente. Sí, Volvió. Volvió el 21. Lamentablemente eso te tengo que decir que recién ayer pudimos tener una copia completa del expediente. O sea que desde el 21 al 7 Sí. es como si no hubiese vuelto al Consejo Deliberante. Pero ahora lo tiene. Usted tiene una copia del expediente. Ayer a última hora De recibimos 800 una copia. fojas, voluminoso. De 800 fojas, sí. Bueno, Para poder ser analizado como corresponde, ¿no? Sí. Como tendría que haber sido desde el inicio. sí. Y ese día de la sesión extraordinaria, ¿tuvo en algún momento duda de ingresar o no ingresar? Porque además hubo también repercusiones dentro del propio bloque, Sí. que fueron explícitas y evidentes que no hubo conexión, no hubo comunicación, entonces cada uno o cada estructura de las tres estructuras que componen el bloque Cambiemos jugaron un partido, ¿no? Y después se partieron, ¿no? Bueno, te cuento. Sí, ese día, a ver, habían dudas. La estrategia del bloque era no presentarse porque el oficialismo no tenía el quórum. Y en ese sentido, como vos planteás, hubo un quiebre en donde parte de nuestro bloque se presenta a la sesión y da el quórum, que son Sí. los radicales. Sí. En ese sentido, se vuelve a armar un debate sobre la hora de si nos presentamos o no.
Y en ese sentido yo, por lo menos, decidí presentarme. Hablando Porque con Coppola previamente, ¿fue en ese momento lo decide usted? hablando con Coppola y Sí. con mis propios Y con compañeros. sus propios compañeros. Sí. Dice, yo entro. A ver, yo dije, yo entro, porque la verdad que, a ver, no me parece. Nosotros estamos tratando un tema muy delicado. Estamos tratando una licitación pública. Sí. Y la verdad que se presentaran 2 de mis compañeros para dar el quórum y votar a favor, algo que no me parecía que estuviera correcto, me refiero al expediente, había que presentarse, porque después, a ver, podemos ir a los medios como hicimos con Leo y demás, Sí. o los propios concejales que no asistieron porque no tenían la información y porque consideraban que era una extraordinaria en periodo ordinario. Vos lo podés plantear, pero no lo estás planteando donde deberías plantearlo. Le voy a que hacer es en la le sesión. voy a hacer una pregunta de Sí. cocina, no de Sí. cocina política. ¿En qué momento ustedes tienen la información que después, tibiamente, usted menciona en el recinto y Coppola la amplifica en los medios? Ese mismo día, días anteriores. Es una pregunta de la cocina política. Sí, Si es- quiere, me puede decir no se la contesto. No, se Lo la cual contesto, Le voy porque a me preguntar parece que 20 la- veces lo mismo, por eso. Claro. Sí, no, la contesto. La realidad es que, bueno, como todos saben, se citó a sesión extraordinaria 24 horas antes. Sí. Bueno, ese mismo día nosotros nos enteramos de este expediente. Nos acercamos con Claudia a Presidencia y ahí pudimos ver algo del expediente, sacar algunas fotos y no mucho más. Al día siguiente, 2 horas antes de la sesión, es que tengo acceso a el cuerpo completo. Pero a ver, 2 horas antes, habiendo 18 concejales que fueron los que se presentaron supuestamente, Sí. para examinar el mismo expediente que yo, de 800 hojas. Y ahí en ese tiempito que tiene En ese 2 horas tiempito- antes, ¿qué es lo que registra que dice? ¿Y esto? Bueno, en ese tiempo nosotros podemos ver algunas irregularidades. Falta, a ver, desde que el pliego que se había tratado en su momento no se cumplió, porque había una diferencia de un año. De un año, de 7 a 8. Exactamente. Que no nos parece tonto, porque Sí. la verdad que si nosotros estamos hablando un año más son 24 millones de Sí, sí, pesos. sí. Entonces es un tema relevante. Bueno, y en ese sentido ya partíamos desde esa base. Después, o sea, tenés que revisar el pliego, porque el concejal Barreiro salió a decir que muchas de las cosas ya habían sido tratadas. Y si ya de movida nosotros encontramos que de las cosas tratadas hubieron cambios, es importante revisar todo de y vuelta. buscar más, sí, en el Exactamente. poco tiempo que había. En el poco tiempo. Sí. Y bueno, y después, a ver, pudimos ver ciertas cosas como que, a ver, los balances eran bajísimos, o sea, no tenía... Eso lo pudo hacer en 2 horas. Eso en 2 horas. El ¿Junto a la balance- concejala CEF? No. no, esto lo analizó cada uno Sí, por por separado. separado. Sí, después nos juntábamos a debatir la situación. Bueno, los balances nos mostraban que no tenía capacidad económica y financiera para afrontar semejantes gastos. Después pudimos ver que no tenían empleados, que no habían tenido experiencia, y cuando empiezo a analizar veo que nos ponen como antecedentes de Estados Unidos. Y se pedían antecedentes con 2 años de antigüedad. La empresa Sí. estaba fundada hace 8 meses. Sí. Igual, y en todo este sentido me gustaría aclarar algunas cosas ¿Cómo no? A porque ver. es importante destacar que cómo fue tratado el expediente, ¿no? Me parece que un expediente que se trata de una licitación pública que viene tratado hace 2 años, Sí. que se saque el último paso y el más importante, que es quién se hace cargo del estacionamiento Sí. medido, quién se va a llevar el beneficio, se saque en 6 horas, porque realmente fueron 6 horas. Claro, eso ya a usted le llamó la atención. No Sí. llaman, no nos preguntamos por qué lo tratan así, Sí, además... habiendo una además- sesión ordinaria en 6 días. Sí, además hasta le digo que es elemental preguntarse por qué ¿Por la qué? premura. Bueno, y después sucedió lo que sucedió. Festa lo veta. ¿Qué valor le da usted a esa decisión de vetar la adjudicación cuando el secretario de Gobierno dice ha sido todo transparente, no hay nada que objetar? El concejal Barreiro también lo hizo, el concejal García diciendo ¿cuál es el problema que sea subsidiaria de una norteamericana y que quiere contribuir con la otra empresa, que es lo que hace mucho más ruido, que está León, y que ganan estacionamiento medio en Moreno? Es decir, de todo lo que sucedió después,
¿Qué le queda a usted que hizo bien en no votarlo? Que hay que trabajarlo en equipo, porque si hay algo que cambiemos, dice todo el tiempo en equipo. Bueno. Quiero decir que en equipo no funcionaron. Bueno, a ver, yo te cuento. Nosotros, el PRO, básicamente tiene la dinámica de trabajo en equipo y nosotros trabajamos en equipo. Ah. Es en ese sentido Sí. que, a ver, nosotros no creemos que solamente una persona pueda representar una idea o pueda y deba, en realidad, representar una postura. En ese sentido es que no creemos que Leo tenga que estar sentado en una banca, como dice el concejal Ahora le Barreiro. piden, vamos a aclarar eso, porque va a decir que está hablando la concejal. Bueno, después de lo que pasó, que estamos hablando de estacionamiento medido, y que se hace público este culebrón, que ciertamente es un mamarracho, ¿qué es lo que se le pide a Coppola? Que vuelva a la banca, ya que él se le ocurrió hablar por todos los medios, y que haga la defensa y haga todos los cuestionamientos, con un agregado, que Coppola presente de dónde sacó la información. Sí, Ah. bueno, hay varias cosas para aclarar ahí. A ver. Bueno, la primera es que, a ver, nosotros no creemos que Leo tenga que volver a su banca para hacer defensa de lo que dijimos, a ver, de lo que dije yo en la sesión y de lo que dijimos con Leo en los diferentes medios. A ver, creo estar capacitada y la verdad que no entiendo muy bien por qué esa desacreditación tan rápida hacia mi persona. ¿Usted sintió eso? Sí, totalmente. Y lo sentí de parte de Barreiro, lo sentí de parte del referente Aníbal Acef. A ver, decir que él en licitaciones públicas debatía horas y horas y que yo me senté a leer un papel y no debatí, sino que planteé una idea, la verdad que me entristece. Y me entristece porque la verdad que era mi primer sesión extraordinaria, la primera vez que hablaba. Entonces, me parece que y va acompañada todo esto. Si vos escuchás y decís, perdimos 15-1. Yo no creo haber perdido 15-1. Primero y principal, no fue 15-1. Habían 18 concejales. 17, incluyendo los radicales, lo votaron a favor. Fue 17-1. Segundo, yo creo que ganamos. Ganamos 600.000 a 17. Porque esto no se trata de Gisela Agostinelli, ni de Leo Coppola, ni de Barreiro. Se trata del pueblo de Moreno. Entonces, en ese sentido, creo que ganamos, porque el expediente volvió y los 24 concejales nos vamos a poder sentar a revisar el expediente como corresponde y haciendo uso de nuestra responsabilidad, porque nosotros estamos acá para controlar. ¿Tienen tiempo ahora? ¿Queda establecido un tiempo? 5 días, un mes, hay premura, usted ve... No creo que haya premura si tardaron más de 15 días para darme una copia del expediente. Sí, no creo. Es muy interesante lo que está diciendo el concejal Agostinelli, que todos los concejales tienen el expediente. No. No. Yo lo tengo porque pedí una copia el 21. Bueno, todos aquellos que la pidan, a la copia. Deberían tener una copia. Yo el Bien. 21 solicité una copia, que fue el día que regresa el expediente, volví a solicitar copia, me senté con el presidente y volví a solicitar copia, Sí. porque no podía tener acceso porque iba a expedientes y me decían, no, el expediente no está acá, está en secretaría, de secretaría estaba en presidencia y así, y así, y Bueno, así. como ya le pedí a Gaudio la factura, le voy a pedir una copia del expediente de la concejala Agostinelli. Porque dijo el intendente de Festa, a través de sus voceros, sus secretarios, que ahora tienen que participar todos. Y si sigo la línea de pensamiento de Agostinelli, que fueron 600.000 habitantes contra 17, aunque los números no es algo que a mí me parezca que deba tener mensura, sino la profundidad del tema, pues uno es muy economicista y en esa parte no me muevo demasiado bien. Entonces, bueno, ahora vamos a discutir no el esquema de estacionamiento medido, porque eso ya está saldado. Ya todas las fuerzas políticas dijeron sí, estacionamiento medido con una empresa. Todas las fuerzas políticas. El tema es van a discutir la empresa. Y hasta aquí, después de la denuncia que hace Coppola y la explicación que da Agostinelli en el recinto, es que Talión no está inhibida por AFIP. Entonces, si Talión no está inhibida por AFIP, puede decir que siga Talión con IPS Group, creada por los propietarios de Talión y la californiana. Si eso se puede discutir. Si cree usted que eso tiene un valor de discusión. Para el oficialismo no, por lo que han dicho, no. ¿Cuál es el problema? A ver, primero y principal, me gustaría aclarar que, a ver, nosotros en ningún momento dijimos que Talión estaba inhibida.
nosotros lo que dijimos era, es más, nosotros ni siquiera vimos en el expediente Ni siquiera a Talión. hablaron de Talión ellos. No, ¿Es no cierto? hablamos de Talión. Ah, usted- sí, ¿sí? nosotros lo que dijimos fue que los dos socios de IPS Group Sí. podían llegar a ser los mismos socios de Ya otra va. empresa que era Talión. Vamos a la pausa, ¿qué tengo que hacer? Sí, siga, bueno. siga. Bueno, Ya nos vamos. que era Talión. Y que en su momento había sido inhibida Sí. por El juez- doctor sí, Escolini. porque pertenecía al grupo Indalo. Sí. Esa fue todo lo que nosotros dijimos. Sí. Pero, me traen un a mate ver, ahora. qué bueno, qué lindo. Porque es el día del periodista, por Ay, eso sí, hace esto. feliz sí. día. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, Bueno, y en ese sentido, a ver, nosotros no dijimos eso. Es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es, la licitación puede ser que, a ver, que esté Talión y que esté la subsidiaria norteamericana, y me parece que hay que analizarlo profundamente. Pero resumiéndolo, Sí. me parece que cuando vos presentás, hay varios artículos Sí. que, a ver, te cuento, el artículo 6 te pide que toda la información sea presentada en un CD. Sí. En ese CD solamente hay información de IPS Group, de la californiana. de la Argentina. Ah, de la Argentina. De la Argentina. Sí. Después, te pide que si vos formás una UTE, tenés que presentar el contrato. Sí. Y después la podés escribir. después la IGJ. Claro, Y después la inscribís en la escribís, IGJ, sí. Entonces, el contrato yo no lo vi en esa presentación. Entonces, hasta acá tengo que entender que la que se presenta solamente es IPS. Ujú. Vos después podés pedir más datos. Pero la que se presentó es IPS, no se presentó la UTE. Bien. Y además, o sea, no Usted tenían ya- información claro, de nada. Usted ya conoce, y va a conocer más por el expediente. ¿Lo vota o no lo vota? Con estos jugadores. Yo creo que hay que analizar. Nuestra función es sentarnos a analizar. Sí. Y a diferencia del concejal Barreiro, que Sí. piensa que nosotros no podemos debatir la estrategia Empresarial. yo creo que nosotros nos tenemos que sentar y poner una duda sobre la estrategia empresarial. Porque, a ver, y vuelvo a lo mismo, hoy yo lo veo al concejal Barreiro defender este gobierno y decir que el concejal Coppola debe volver a su banca y hacer uso del voto que le delegó la gente, y la realidad es que yo me pregunto, te pregunto a vos y le pregunto a la Sí. gente, ¿el concejal Barreiro está haciendo uso del voto que le delegó la gente? Porque Y el mi concejal memoria... diría que sí. No, pero mi memoria, si El mal con- no me el conceja- falla, Ah, pero porque estuvo con Wes, ¿qué me quiere decir? porque entró por la minoría de West. Sí, sí. Y en ese sentido, Sí. vos sos oposición No, dentro pero del si es oficialismo. eso, ¿sabe qué? La Cámara de Diputados la mitad debería quedar. No, pero si fuera por eso... Pero hace un año eran sus No, palabras. pero sí, Menos sí de un está- año eran sí, sus sí, sí. palabras. No, y hoy no, lo escucho ser vocero y defender esto. Y, a ver, y las mismas palabras, si querés después te alcanzo, es Sí. un reportaje con vos justamente, en donde él dice que la oposición debe sentarse y analizar las cosas con tiempo y forma. Sí. Y que es esa nuestra función. Y hoy no lo veo ni siquiera analizar las cosas. No, me parece interesante que se busque el antecedente previo. Me parece que la política fue perdiendo coherencia desde hace muchísimos años. Lamentablemente. De todas las dirigencias políticas, de todos los partidos políticos, porque se fueron anulando los partidos. Entonces, es más la oportunidad de permanecer en el poder con las herramientas que cada uno tenga que la construcción de un plan político, un proyecto político que está mirando a los 600.000 habitantes. Así que ustedes van a tener por delante este expediente que ojalá puedan salir de la discusión berreta, sino preguntarnos si ya el estacionamiento medio tiene un actor privado, ¿quién es el actor privado? Porque ya lo otro lo hicieron. La última pregunta me las van a sacar, ¿no?, del aire. Sí, pero es el día del periodista, por eso. ¿Les da interés o fortaleza de, en un consejo deliberante tan deprimido, hablar? Y Salvo que usted me diga que está lleno de vida el consejo deliberante y que funcionan todas las comisiones. no, No. lamentablemente no. Bueno, es lo Pero primero que creo tendría que hacer el igualmente- consejo deliberante. Creo que igualmente hay que debatir, hay que empezar a hablar y hay que exigirle a nuestros representantes. Y sí. Porque si no, solamente aparecen para el momento de la foto o para el momento de la lista. Y la última, no puedo dejar pasar, los periodistas repreguntamos. Mire que Sí. ubicó a Barreiro y a Cef Sí. en un punto. Ese punto que donde usted se siente discriminada. Sí. ¿Es una discriminación política
o política de género? Las dos cosas, juntas. Es una buena pregunta que me parece que tendrían que responder ellos. Yo me siento totalmente discriminada y ninguneada en cierto aspecto, porque, a ver, como también me pasó con el referente Nogueira, que me dijo, hiciste un papelón entrando toda mojada. Y la verdad que yo no siento haber hecho un papelón y creo que estar capacitada. Y me parece que no entiendo por qué si es porque soy nueva, si es porque soy mujer, si es porque soy joven, o si la realidad es porque ellos no saben trabajar en equipo. Mire que Gaudio me dejó sin comentario para cerrar. Agostinelli también, ¿eh? Claro, porque muchas gracias por estar No, aquí. gracias a vos. Se abre una instancia en todo esto que hemos charlado con Agostinelli, es si hay premura para que se vote. Es una pregunta, casi le digo elemental, porque tenemos que ver lo anterior. Sigo la propuesta de Agostinelli, como seguí las propuestas de Gaudio. Si lo anterior marca que se fue una sesión extraordinaria y con pocas horas se vota, si era tan urgente, hoy tienen que demostrar mucha urgencia, no para la aceleración, sino para ponerlo en discusión. En la medida que esto no aparezca, podemos preguntarnos si era tan urgente y si no hay una decisión política superior que diga, este tema no. Con lo cual, si sucede que no es el tema dominante, ya deberían ver algunos que hablaron que decía, esto tiene que ver con un plan de contingencia que firmamos con Vidal. Y entonces tenemos que empezar a ver si la recaudación era muy importante. ¿Saben por qué? Porque la política no es solamente frases, sino son modelos. Y esos modelos deben tener alguna coherencia. Ya no le digo de acá a la semana que viene, sino de acá al mes que viene por lo menos. De acá al mes que viene, que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sin olvidarme que hoy arranqué el programa diciendo que la situación social es espesa. Entonces, no da para joder. Y en la medida que se degrada la institucionalidad, los que están allí deberían preguntarse si mañana le golpean la puerta, ¿por qué le golpean? Para ser leve. Hoy tenía que venir aquí Jorge Barreiro, le quiero mandar un saludo porque tuvo un problemita familiar. Espero que venga la semana que viene porque se va a sorprender de la cantidad de vehículos, camionetas que andan por Moreno sin autorización, sin habilitación, transportando alimentos. La semana que viene lo propongo como tema para que usted se quede ahí. Gracias. Que la pase bien. Dinamik.